El podcast librero llega gracias a Grandífer, la auténtica librería nacional. Visítalos en Ayacucho, Trujillo, Cusco y pide tus libros en cualquier parte del país de manera virtual. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Librería 111, el catálogo de libros más exclusivo del mercado hecho por libreros para amantes de los libros. Año 2013, yo todavía estaba terminando mis prácticas profesionales y siempre estaba encendido Canal N. El único momento en el cual yo me despegaba del computador era cuando aparecía el rostro de Clara Elvira Ospina para recomendarnos un libro. Que no te agarre el diluvio, sin un libro debajo del brazo. Clara Elvira, bienvenida al Buen Librero. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, Gianfranco. Cuéntame, ¿cómo nace esta frase, por ejemplo, que no te agarre el diluvio sin un libro debajo del brazo? Bueno, esa es una frase que digo hace muchísimos años. Yo empecé a hablar de libros en televisión en Colombia y en una de las primeras entrevistas que hice con escritores le pregunté qué libro salvaría del diluvio, ¿no? Y bueno, empecé a darme cuenta de que la gente se ponía en aprietos y me decían muchos, bueno, la Biblia, no sé, ¿no? Porque pensaba, bueno, ¿qué pasa si te toca pasar 40 días en un arca porque eres el elegido y no llevas un libro? Para mí, no tener un libro cuando tengo que esperar en un lugar, no tener un libro cuando tengo que subirme a un avión, cuando tengo un tiempo largo y no tener el libro es una verdadera tragedia. Cuando se me queda el libro o cuando no esperaba no creía que tuviera que esperar y no llevo el libro, es una tragedia. Entonces, luego pensé, bueno, mejor que eso, lo que quisiera es decirle a la gente que siempre cargue un libro, porque un libro lo acompaña, incluso en momentos incómodos, ¿no? Cuando te dejan plantado en un restaurante, es más fácil si estás acompañado por el libro o cuando llega tarde otra persona o cuando, o sea, insisto, cuando estás en la cola del banco y es larguísima. El libro siempre te acompaña. Entonces pensé, bueno, es mejor decirle a la gente, recordarle que siempre puede llegar un diluvio y que es mejor estar acompañado. Siempre puede llegar un diluvio y siempre puede aparecer esta repregunta que te voy a hacer a partir de esto. ¿Cuál sería ese libro que justamente salvarías del diluvio? Pues mira, he cambiado varias veces de libro favorito. Tengo muchos libros favoritos, es muy difícil. Pero digamos, algo que es constante para mí es toda la obra de Rulfo, ¿no? Uh-huh. O sea, El Llano en Llamas y Pedro Páramo es magnífico. Pero yo creo que también El hombre que amaba a los perros. De Padura. De Padura. Tengo tantos libros favoritos. Leí muy chiquita El proceso y es un libro que no olvido. Sí, es difícil escoger uno solo. Alguien me dijo por ahí, o sea, que hay un personaje de Padura que te gusta especialmente. Bueno, es que el comisario de Padura es que es un personajón, ¿no? El policía es un policía tan cubano, el conde tan amante de los libros, enamorado, franco, sincero, ¿no? Es un gran personaje. Además, Padura coprodujo, participó en la producción de Las Cuatro Estaciones en La Habana, que es una serie sobre 4 novelas, ¿no? Paisaje de otoño, ya no recuerdo los títulos, pero de conde. Uh-huh. Y entonces ese conde lo hace Perú Gorría. Y a mí me pareció que es muy bueno y es una serie muy buena y la verdad es que el comisario, el policía conde es muy bueno. Ya retirado, además, se agencia la vida comprando libros viejos, está pendiente de quién se muere en La Habana para ir a buscar, comprar libros. Eso es bien lindo del conde. Que tiene que ver también con una labor de investigación constante, ¿no? Esto lo empato también con el periodismo. Tú vienes de un padre que es periodista y, digamos, tu vocación también es el periodismo. Entonces, sí. ¿Cómo empatas ambas profesiones? ¿Cómo empieza tu vida con el periodismo en ese sentido? Pues mira, lo que pasa es que yo no concibo, aunque se nota, aunque pasa, no concibo un periodista que no le guste leer, uh-huh. ¿no? Yo conozco muchos que no han leído un cheque en su vida. Pero yo sí creo que para todas las profesiones que leer amuebla el cerebro. Estoy convencida de que cuando uno lee
desarrolla empatía, cuando uno le entiende el mundo, cuando uno le forma criterio. Bueno, muchísimas cosas. ¿Qué te voy a decir? Tú eres un experto, pero... No, no tanto como tú, creo. No, A ver, no. Aquí humildad aparte. O sea, yo creo que todos quienes empezamos a hacer redes sociales o que empezamos a difundir libros, teníamos un gran referente televisivo que era Tiempo de Leer. Ay, no, tan lindo. O sea, de Gracias. verdad. Te lo confesaba un poco viniendo para acá. Yo muchas veces pasaba por la Feria del Libro y veía a Clara Elvira Ospina entrevistando a alguien en el centro, ¿no? Ahora se va a cambiar de sede de la Feria del Libro, pero siempre donde estaban los caballos, ¿no? Sí. Ahí estaba Clara Elvira entrevistando a alguien siempre, Y ahí ¿no? estuve ahora en la última feria y había un caos. Claro, ya no tengo pues un equipo de producción, iba sola, entonces terminé poniéndome al lado de Vallejo con mi computadora y desde ahí transmití en la feria una sola vez porque estaba en vacaciones y llegué ya para el final de la feria. Pero sí, es un momento fantástico para mí la Feria del Libro. Pero te decía que no concibo un periodista que no lea, que no le guste leer, y porque finalmente los periodistas vivimos de las palabras, vivimos de transmitir emociones a través de las palabras, vivimos de contar otras experiencias, de ayudarle a la gente a entender otras realidades, y necesitamos tener las estrategias de la literatura también, ¿no? Y sí, pues mi padre es periodista y yo desde muy chiquita pues me fascinaba eso de saber qué pasaba. Vivíamos en un pueblo chico y entonces si había un choque yo anotaba, vivía con una libretica y anotaba las placas de los carros y llegaba y le decía, papito, se chocaron estos carros, tuvo la culpa todo eso. Entonces cuando tenía 7 años me dio mi primer carnet de periodista, que lo tengo guardado, un 7 carnetcito años. así corresponsal, decía, del radioperiódico de mi padre. ¿En qué medio estaba él? Él dirigía un radioperiódico que duró 44 años en mi pueblo, en Chiquinquirá, que se llama Radioperiódico Bocunza, porque está en una esquina, Chiquinquirá es una ciudad que está en una esquina entre 3 departamentos, Boyacá, Cundinamarca y Santander, ¿no? Entonces se llama Bocunza por eso, porque llegaba a las 3 zonas, a esas 3 esquinas de los departamentos. Entonces yo fui corresponsal a los 7 años de ese radioperiódico. Y bueno, en mi casa había muchos libros, siempre vi a mis padres leyendo con un libro en la mesita de noche y yo cogía así caóticamente libros y leía y me aficioné a la lectura. Y es curioso, ¿no? Porque muchas veces, o sea, teniendo al papá o a la mamá o a una figura representativa de manera filial que ha ejercido una profesión, los hijos a veces deciden hacer lo contrario, ¿no? Sí. En tu caso sí seguiste esa misma línea. Sí, la seguí con pasión y es fuerte tener el peso de un padre, ¿no? Digamos, hay millones de ejemplos de personas que siguen la profesión de sus padres y siempre los comparan y todo eso. Yo tuve la gran fortuna, digamos, de que no hice periodismo radial. Mi padre es un periodista de periodismo de radio y pues que, no sé, creo que hemos hecho unas carreras distintas, pero con muchos puntos en común. Mira, mi padre es de otro departamento, no de donde trabajó y donde yo crecí, y cuando hacía denuncias en el radioperiódico, la gente le decía, este es un aparecido, que se vaya a su pueblo, ¿qué hace aquí haciendo denuncias, no? Y bueno, es también lo que me dicen a mí, ¿qué hace? ¿Por qué no se va a Colombia? Váyase a Colombia a hablar de Colombia. ¿Crees que hay demasiada mezquindad en ese sentido? Yo creo que se utiliza el argumento de la nacionalidad para deslegitimar al otro, como se utilizan un montón de argumentos para deslegitimar cuando se está tan radicalizado. Pero el es que eso político. eso no son argumentos, son pareceres, Bueno, ¿no? el mundo tiene una. O sea, y no necesariamente es así, Se ¿no? ha sobrevalorado la opinión, o sea, creo que y incluso en los medios se ha sobrevalorado, es que yo pienso, es que yo opino, es que a mí me parece, bueno, y a mí qué me interesa que tú opines eso, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene que ser más sobre hechos y menos sobre opiniones. Y algo que siempre digo, ¿no? Hoy día se habla con la autoridad que te da la ignorancia, ¿no? Justamente, No, y porque la verdad, no hay nadie más seguro que un ignorante. Efectivamente. No, eso sí tienen
La seguridad que da la ignorancia, estoy de acuerdo, sí es así. O sea, y se creen en verdades absolutas, ¿no? Justamente, o sea, se cree que el periodismo tiene que dar una verdad absoluta y vivimos mucho rodeados de eso, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que la literatura, los libros te dan un punto de vista diferente. Entiendes que no hay justamente una verdad absoluta, que la verdad es relativa, la realidad es una construcción, una narrativa que genera una construcción social también, ¿no? Sí, no, yo creo que hay hechos, que los hechos en muchos casos son controvertibles, pero también que hay unos hechos incontrovertibles, ¿no? Otra cosa es cómo valoremos esos hechos, pero digamos, si vamos a hablar de la realidad del Perú hoy, pues que hubo 49 muertos en las protestas, eso es incontrovertible, o sea, ahí están, hubo 49 muertos. Luego, entonces, la presidenta dice, no, fue en enfrentamientos. Bueno, eso lo podemos discutir y tenemos como probar que no fue en enfrentamientos, ¿no? Pero sí creo que tampoco es real eso de que la verdad es relativa. No. O sea, hay unos hechos que son incontrovertibles. Hay unos matices sobre la valoración alrededor de los hechos que eso es discutible, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. A veces los alumnos, yo también soy profesor, entonces me dicen, ¿para qué sirve la literatura? Como si tuviese un fin objetivo. Yo digo, la literatura, si lo ves de manera objetiva, no sirve para absolutamente nada. Igual que la filosofía y demás. No te va a dar respuestas, te da preguntas. Sí. Y en base a esas preguntas, cada uno construirá su concepto de lo que está viendo y cómo interpreta de determinados hechos, sí, ¿no? Pero ¿te parece poco que la literatura le ayude a generar a la gente preguntas? A mí me parece que esa respuesta que está buena, bueno, para eso sirve la literatura. Exactamente, genera una repregunta. Claro. Y claro, o sea, pero claro, la gente está esperando que le digas, o sea, como si fuese una especie de tutorial de YouTube, ¿no? Te va a servir para esto, Sí, hay como una secuencia y no necesariamente es así, ¿no? Sí. En tu caso también, sigues también la línea de tu padre, que también entiendo que era un gran lector, ¿no? Es un gran lector, es narrador y poeta, tiene novelas publicadas, ha publicado una hace poquito, tiene libros de poemas. Mi hijo adora sus poemas y se siente muy orgulloso de eso, y entonces esta semana en clase de inglés llevó un libro que contiene un poema que le hizo mi padre cuando él nació. Nació el 1 de septiembre y entonces... Ahorita nomás ya. Va a cumplir años, sí. Y entonces llevó y leyó ante sus compañeros, pero claro, yo le dije, tienes que verificar todas las palabras, porque pues hay unas palabras que él a su edad pues no las tiene todavía construidas, ¿no? Y todas las supo y se le olvidó una. Les tocó buscar en Google porque la profesora que no habla español y los otros chicos de la edad de mi hijo pues tampoco sabían cuál era la palabra, pero él vive muy orgulloso de su abuelo poeta, porque es buen poeta mi padre. Modestia aparte. No he tenido la oportunidad de leerlo, te soy sincero. Bueno, te voy a regalar un libro. Pues muchas gracias. Sí, bueno, sí. Claudia Pina me va a regalar un libro. Eso es y temo es que una ese promesa, libro, sí. O sea, y ese libro también lo voy a llevar debajo del diluvio. También debo... Debajo del brazo para el diluvio. Exactamente, Exacto. aclarándolo. ¿No? ¿Cómo hiciste con las bibliotecas? O sea, porque me imagino que la biblioteca de cada uno es parte del patrimonio personal. A ti te toca mudarte de Colombia a Perú y algo que más te duele dejar, aparte de la familia, es tu biblioteca. ¿Cómo hiciste en ese sentido? Sí, yo amo los libros, pero los padezco mucho. Uh-huh. Son muy invasivos, se llenan de mugre, se acumulan en todas partes, generan un desorden terrible, ¿no? O sea, yo tenía una buena biblioteca en Colombia, con el agravante de que mi esposo tiene más libros que yo, entonces esto es todas las paredes llenas de estanterías. Nuestra casa de Colombia sigue abierta y luego empecé a llenar aquí una biblioteca en el canal. Uh-huh. Y se la empezó a dejaste en el llenar. canal. Y entonces lo que hice fue que empecé a prestar libros para quien quisiera leer. Hicimos una catalogación de los libros y allá se quedaron. No sé si han seguido leyendo, si ya los quemaron, pero allá están los libros. Espero que Fahrenheit todavía 451 estén. Yo me traje algunos pocos firmados por sus autores que son entrañables para mí, pero muy pocos, y el resto los dejé. Y luego empecé a acumular otra vez en mi apartamento y estoy desesperada. O sea, tengo en el cuarto huéspedes 4 cajas de libros y no sé qué hacer con los libros. Porque no puedo, no se puede cargar, pesan, es
complicado, pero sí quiero mucho los libros y prefiero leer en papel que en digital, aunque leo bien en digital, en Kindle, lo leo bien, pero prefiero el papel para subrayar, para tenerlo, es un poco fetiche el libro también, ¿no? Justamente el domingo voy a tener un programa especial hablando de Kindle versus libro en físico. ¿Y tú qué prefieres? Yo prefiero el libro en físico, pero es por una cuestión, lo mismo que decía Julio Ramón Rivero, hay diferencia entre el lector y el amante del libro. El amante del libro quiere acariciar la tapa, quiere poseer los libros, quiere subrayarlos. Hace poquito me enteré de algo que me parecía una reverenda locura. Marco Aurelio de Negri, gran intelectual, lingüista peruano, él agarraba los libros, los destripaba literalmente, los mandaba a reempastar y en el medio incluía hojas nuevas con anotaciones. No. O sea, era un loco de los libros. Claro. Y claro, esas anotaciones y demás están en los libros. ¿Dónde están esos libros Supuestamente estaban en la biblioteca personal de él, que está justamente a espaldas del Estadio Nacional. Era un auténtico bibliófilo, ¿no? Sí. En mi caso, por ejemplo, yo digo que prefiero el libro en físico, pero no necesariamente creo que el Kindle sea malo. ¿A qué me refiero? Hay momentos y lugares para cada una de las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que está constantemente imbuida en el mundo digital. Para mí, el libro en físico es un descanso de los dispositivos. Claro. Entonces, los ojos se dañan menos, claro. Voy en el transporte, voy en el taxi rumbo a la universidad y estoy leyendo. Entonces, ese es el momento en el que estoy leyendo, el libro en físico. Sí. Pero en cambio, si es que de pronto tengo un fin de semana en la playa y tengo que 7, 8 libros pendientes, que a veces te debe pasar, no sabes por dónde empezar, tanto pendiente que te llega. Sí. Entonces digo, por ahí pues de pronto una tablet que no me vaya a ocupar tanto espacio con los libros puede llegar a ser una solución. Si quiero regalar un libro, regalo un libro en físico, no voy a ser tan miserable, es decir, te regalo una descarga en formato en papo PDF, ¿no? O sea, sería como que un poco... Sí. Entonces, hay momentos para cada una Sí, para de los las cosas, viajes, ¿no? tienes razón, para los viajes es bueno llevarte la tablet y ahí tienes 3 libros y no tienes que cargar 3, ¿no? A veces, además, hay unos libros así, que me dices, los libros de Mussolini, por ejemplo. 800 páginas, ¿no? Bueno, ahí ya llevas media maleta. Y claro, y también no es que todo esté en internet, o sea, hay libros específicos que uno consigue de segunda mano o descatalogados que difícilmente hayan podido ser digitalizados. Sí. Y las editoriales que tienen los derechos difícilmente pueden liberar los derechos para decir, ok, aquí están, libre albedrío para todo el mundo. Sí. ¿Cómo seleccionas tú tu próxima lectura teniendo en cuenta que es un dilema, ¿no? Sí. Saber por dónde empezar. Es tan caótico, yo vivo sufriendo porque la gente es muy amorosa conmigo, muy queridos y me mandan muchos libros. Y quedo mal con todo el mundo, porque cuando hago una entrevista no se agradece la entrevista, pero cuando no entrevisto al autor, entonces ahí sí dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo le mandé el libro, ¿no? Hace tiempo un señor me mandó al canal un libro, ¿no? Mandaban libros al canal y la productora, que era muy eficiente, se inventó un formatico en el que decía, recibir el libro no nos compromete a recomendarlo, ¿no? Porque claro, la gente espera. Y entonces el señor llevó el libro, después mandó otro libro y pues no lo leí, no pasó. Y entonces no ocurrió y un día me lo encontré en una feria. Me dijo, yo le mandé 2 veces mi libro y yo quiero saber usted por qué me discrimina, señor, no leí su libro, no, entonces me lo tiene que devolver. Le dije, mire, no sé, coordine con la producción, o sea, no es que yo no le pedí que me mandara el libro. Pero eso es lo menos, digamos. La mayoría de la gente lo manda con el interés de que se conozca el libro y yo hago un esfuerzo por sumar. Ahora pues tengo muchas cosas que hacer en Epicentro porque soy varias cosas a la vez y entonces pues me está costando más hacer hora de leer, pero ahí estoy haciendo y sí, entonces ¿cómo selecciono para contestarte? Pues depende. Si me han mandado alguno y va a haber un espacio para entrevistas, bueno, ese tiene prioridad. O si va a haber una feria del libro y va a venir este autor, pues ese tiene prioridad. Pero también a veces me pasa que tengo en fila uno y hago un viaje, encuentro un libro en una librería, me parece fantástico y se atraviesa. Ese se salta en garrocha y se pone
adelante en la fila. Es caótica la selección, sí. Tremendo, me imagino, ¿no? Bueno, también tenías un poco más de versatilidad antes, ¿no? Porque antes tenías justamente tiempo de leer y tenías un espacio en el noticiario también. Sí, en el Noticiero de América, sí. Entonces, claro, ahí tenías una posibilidad mucho más amplia porque tú mencionabas también en otra entrevista que quizás en este espacio, que era el noticiero y que llegaba a de pronto un público un poco más amplio, la variedad era mucho más amplia. Claro. Y en cambio en el otro sí podías darte el lujo de, no sé, pues entrevistar a ese autor de literatura que a ti te interesaba entrevistar o conversar con él, ¿no? Sí, porque, digamos, el formato que construimos para Canal N era 5 minutos, tampoco creemos que la gente se quedara mucho más, porque la literatura no es para todo el mundo, pero cuando la gente sabe que son solo 5 minutos, pues no pasa nada, y ahí lográbamos que gente que no está particularmente interesada en los libros, pues lo viera y dijera, mire, interesante este libro, ¿no? Eso por un lado. Pero en América, pues obviamente en un programa que tiene 40 minutos neto o 45 minutos netos de noticias, con tantas noticias que hay, pues hacer 5 minutos era imposible. Entonces ahí hacía 1 minuto 50, 2 minutos, y ahí metía 2 o 3 libros mucho más generalistas, mucho más de interés para públicos diversos, niños, algunas veces autoayuda, una novela que estuviera de moda, una novela romántica, que atrajera a la gente y que dijera, bueno, interesante leerlo, ¿no? Eran públicos distintos también. Uh-huh. Claro, y así también, pues, en el otro formato tenías la posibilidad de incluso hacer entrevistas. Sí. Yo recuerdo clarísimo, 2014, déjame ver si es que me estoy equivocando, Centro Cultural de la Católica, entrevistas a Vargas Llosa y los estudiantes éramos parte del público. Sí, no, ¿qué año era? 2014. ¿Era 14? ¿Y tú estuviste? Yo estaba ahí. Bueno, eso fue una cosa, porque ese es un sueño que siempre he tenido. ¿Tú has visto The Actors Studio? No. Actors Studio era un programa que hacía un hombre, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que era el gran conocedor del cine, un real experto en cine, conocía a los directores, a los actores, y era muy agradable y muy inteligente. Entonces, él hacía con estudiantes de cine y de televisión, con estudiantes en un auditorio, y llevaba a, no sé, Sofía Coppola, ¿no? Y le hacía una entrevista, pero una entrevista fascinante, y luego había preguntas del público. Entonces yo dije, bueno, eso yo quisiera hacer, ese es mi sueño, con escritores, poder juntarlos con estudiantes, con gente que le interese la literatura, que les haga preguntas. Entonces hicimos eso con el Nobel, con Mario Vargas Llosa, que estuvo entrañable, muy accesible, pues, para darme la entrevista, y yo creo que salió muy lindo, y hubo gente que le preguntó cosas chéveres y contó anécdotas muy lindas. ¿Te parece que estuvo lindo eso? Sí, yo recuerdo, o sea, que justamente fuimos con parte de lo que en ese momento era el taller de narrativa, que lo dirigía Jorge Eslava, a quien también entrevistaste en su momento. A Jorge Eslava lo he entrevistado varias veces, sí. A propósito, la que más recuerdo es de uno de mis libros favoritos, que fue Un placer ausente, ¿no? Sí. Que hablaba sobre la lectura en la escuela, lectura ese gran tema de Jorge. Sí. Pero yo recuerdo... Bueno, porque es lo que es un educador a carta cabal sobre la literatura, sobre... Y que menciona algo importante, ¿no? Justamente, o sea, no es que todo el mundo tiene que ser lector, como todo el mundo tendría que ser deportista, o todo el mundo tendría que ser hábil en números, en matemáticas o en diferentes disciplinas, sino que habla justamente de la importancia de la lectura, pero de hacer no la lectura como se enfoca en los plan lectores, sino como educación literaria. O sea, y eso me parece una diferencia importantísima, ¿no? Educar el paladar de las personas para que en base a eso el juicio crítico florezca, pues, ¿no? Como una capacidad transversal. A mí me pareció muy buena esa, y es aquí donde te pregunto, ¿te atreverías a hacer ese formato ahora, tiempo después? Sí, claro, ¿no? Me parece que sigue siendo mi sueño. Uh-huh. No es fácil, porque eso requiere una logística, pero yo creo que público hay, ¿no? Uh-huh. Y que a los escritores les gusta hablar sobre literatura, les gusta hablar sobre sus libros, explayarse, digamos, tener un tiempo un poco más largo para conversar y para reflexionar. Mira, pasa mucho que a veces está uno, y tú lo sabes, hablando con un escritor y dice,
Bueno, pues no había pensado eso, no se me había ocurrido que fuera así. De hecho, Vargas Llosa cuenta ahí, ya no me acuerdo cómo es la anécdota, pero un editor francés de La ciudad de los perros le dice, bueno, porque, Claro. Sí, ¿te sí. acuerdas? Le dice, no, porque, ¿quién era? El jaguar. El jaguar, le dice, no, el jaguar no lo mató, ¿no? Usted no entendió su propia novela. Usted no ha entendido, le dice, bueno, no, si usted lo dice, pues no fue así. Entonces creo que los escritores también se enriquecen mucho cuando ven cómo está interpretando, les gusta mucho cuando ven cómo el lector está interpretando su novela, su obra, porque la verdad es que los lectores somos muy caprichosos y entendemos cosas que probablemente ellos ni siquiera habían pensado. Y esa conversación es muy enriquecedora. Y si uno pudiera acercar los escritores más a la gente que le gustan los libros, pues... Ahora, si uno Maravilloso. revisa la lista de autores, de autoras que te ha tocado entrevistar, son nombres tremendos, o sea, desde Vargas Llosa y pasando por las personas que van al High Festival, sabemos los nombres que van al High Festival también. ¿Se te ha quedado alguno en la carpeta que tú dices siempre que lo quiere entrevistar o no está o no llega? Sí, bueno, me ha dejado plantada 3 veces William Ospina. Sí, entonces no lo intenté más. No, se cruzaron cosas y bueno, ya al final no. Pero no, he tenido grandes privilegios, ¿no? Entrevisté a Salman Rushdie 2 veces. Una vez en Cartagena. Acababa de empezar a salir después de la condena a muerte, era uno de sus primeros viajes en Cartagena, hace muchos años. Y después acá en Arequipa, por una novela que es buenísima, que se llama Nerón Golden, pero no me acuerdo cómo se llama el arranque de la novela, que es una hamburguesa como, si ves la hamburguesa así dorada, parece como Trump un poquito. Pero es una historia sobre esa cultura pop. Es un empresario indio que viene a Nueva York, rico, bueno, es una historia muy buena, pero lo entrevisté en Arequipa. Y ya no sé si algún día pueda volver a ver a Salman Rushdie, porque después de lo que pasó en Nueva York, Claro. con ese atentado, no creo que sea tan fácil, que él ha seguido apareciendo, ahora ha reaparecido, pero no creo que sea tan fácil que esté por ahí en encuentros, así que eso lo atesoro. Y bueno, no, muchísima gente que me ha fascinado entrevistar. Tengo una curiosidad, ¿en algún momento llegaste a conocer a Gabo? Sí, yo trabajé en un noticiero que era de propiedad de Gabo. Ok. Yo trabajé del 95 al 97 hasta que cerró, el gobierno hizo una jugada para que se acabara el noticiero porque era muy crítico. Lo vi 3 veces. Lo vi una vez en un evento político, digamos, en el que busqué hablar con él y no quiso hablar del gobierno. Otra vez estuvimos en un almuerzo y él echando cuentos, ¿no? Era un ¿Cómo era narrador, eso? como ¿Cómo te era eso? imaginas, pues en un sillón así, y todas la mayoría éramos mujeres, las de ese noticiero, y todas en el piso oyéndole los cuentos a Gabo, ¿no? Y la última vez que lo vi fue en un momento muy doloroso, porque cuando ya se fue evidente que se iba a acabar el noticiero, él fue a hablar con nosotros, con la otra directora, con otro socio, fueron y se sentaron y dijeron, bueno, no vamos a participar en la licitación porque la licitación está amañada, pero no los vamos a dejar solos, vamos a ayudar a ubicarlos, a conseguir trabajo, ¿no? Nos íbamos a quedar sin trabajo y él estuvo ahí. A mí eso me pareció muy conmovedor. Y efectivamente nos ayudaron a ubicarnos y no tuvimos ni un día de desempleo. Después de que se acabó también teníamos un poquito de talento y era un noticiero muy bueno. Pero de literatura, pues ni nunca lo pude entrevistar, ni nunca hablamos de literatura. Luego ya se enfermó ya. Ya era difícil, ¿no? Después, ahora que recuerdo, lo vi, pero lo vi ya en una situación distinta. Fui a un viaje con el presidente Santos a México y ellos tuvieron una reunión privada y él salió y saludó de lejos, ¿no? Pero no nada más. Es increíble, ¿no? Has conocido a 2 de los 4 miembros del boom latinoamericano. Sí, bueno. Te faltó Fuentes y te faltó Cortázar. Bueno, nomás. Cortázar, sí. ¿En qué año murió Cortázar? Cortázar muere en el 83, me parece. Sí, yo a Fuentes lo vi en Cartagena
en un homenaje a Gabo en el Congreso de la Lengua. Estuvo Fuentes. Sí. Algunos me dicen, o sea, que era un divo, me dicen, era como Bueno, intocable. claro, pero si eres tan exitoso, eres un divo, ¿no? Un amigo me contó en algún momento, igual me dijo después, el filtro era bajito, ¿ah? O sea, que intenté sacarme a Fuentes y me dijo, ¿puedo tomarme una foto? Y me dijo, antes mencióname por lo menos 3 libros que yo haya escrito. ¿Ah, sí? Que le dijo eso, Ajá. mi amigo Lenin Solano, que me está saludando en este momento. Me dijo, mencióname 3 libros por lo menos que yo haya escrito y me tomo la foto. Entonces agarró y le... Pero él sí sabía, claro. La muerte de Artemio Cruz, Ya. La región más transparente, Instinto Claro. de Inés. Ok, venga para acá, Instinto muchacho, de listo. Inés. Sí. Está. Bueno, sabes que hablando de Gabo, hace unos años me contó una persona que estaba con Gabo en México, saliendo de un restaurante. Oye, esta anécdota que es tan linda. Estaban saliendo de un restaurante en Ciudad de México y vino un lotero. Ujú. Le dijo, señor, cómpreme la lotería, cómpreme la lotería. Y le dice a Gabo, usted que ha tenido tanta suerte en la vida, cómpreme la lotería. Entonces Gabo le dice, ¿y usted cómo sabe que yo he tenido suerte? Porque yo sé quién es usted. Así, ¿quién soy yo? Usted es como Octavio Paz, pero más importante. Es lindo, ¿no? Porque que un mexicano te diga que eres como Octavio Paz, pero más importante es Es un elogio. un gran elogio, claro. Linda Bueno, anécdota. Hay una anécdota también de Vargas Llosa, o sea, con García Márquez en algún momento. Él estaba en un avión, cuenta. Ah, sí, claro. Claro. Cuando viene el otro le dice, qué honor haber... Haberlo conocido. O sea, Sí. a mí 100 años de soledad me cambió la vida. Sí. Bueno, mira, qué karma esa amistad rota y que los confundan tanto, porque pasa mucho que los confunden. Y te ha pasado, o sea, que ahora a través del libro de Bailey, voy a empezar por el libro de Bailey, o sea, ¿lo llegaste No a lo leer? leí, no lo he leído. ¿Por cuestión personal o por No, una no, cuestión porque que no he tenía tenido, tiempo? sí, no, porque he estado con otras lecturas y no lo he leído. ¿Qué tal está? Bueno, desde mi punto de vista, Está a mí, bueno. a mí lo que me parece es que entretiene bastante. Es un éxito, claro. No, Entretiene él bastante. Bailey es súper entretenido. Sí, bueno, pero de ahí Sí. en adelante, o sea, como calidad literaria, creo que se pudo hacer más. Sí, Creo que se pudo hacer más. O sea, es una opinión personal igual, claro. ¿no? O sea, Bueno, todo es así. por la expectativa que tenía, ¿no? Creo que Camus era el quien decía, no, la vida es ir perdiendo expectativas, vive sin expectativas y te va a ir mejor. Bueno, pues claro, no expectations, no pain. Así es. Me estabas contando a propósito de tu trayectoria justamente en Colombia. Tú llegas a lo máximo que se puede llegar en RCN. O sea, Bueno. ¿y cómo se da tu paso al Perú después de eso? Pues yo era directora de RCN y también era editora de la revista Poder. Y había hecho una entrevista a Casa Talentos y ahí conocí a una directora de una oficina de Casa Talentos. Y pasó mucho tiempo y un día me llamó. Entonces pensé que me llamaba por una noticia y me dijo, oye, te llamo porque es que me han encomendado buscar un director periodístico para una cadena, no te puedo decir si es, en dónde es, puede ser Argentina, Chile o Perú, y quiero que me mandes tu hoja de vida. Le dije, mira, no, primero, ¿por qué me llamas a mí? Y me dijo, ¿por qué? Otra periodista muy importante, cercana a ella, me dijo, no busques más, llama a Clara Elvira. Y entonces yo le dije, bueno, tan querida, pero yo no estoy buscando trabajo, no, o sea, no me quiero ir de Colombia. Y me dijo, bueno, pero golpear no es entrar, mídete. ¿Qué tal? Mira a ver cómo está el mercado, cómo estás tú. Y pensé, pues, bueno, mándame una hoja de vida. Y yo le dije, pero es que yo nunca he hecho una hoja de vida. No tenías un Nunca. CV hasta ese momento. Nunca había hecho una hoja de vida en mi vida, porque yo hice prácticas, me quedé contratada ahí. Renuncié en el tiempo para irme a un periódico en Cali, a ser editora judicial del periódico El País de Cali, y cuando ya había renunciado me llamaron del noticiero de Gabo de Televisión, entonces me fui para el noticiero, pero nunca me pidieron una hoja de vida, y del noticiero pasé a RCN, y ahí llevaba 14 años, y tampoco me han pedido la hoja de vida, entonces dije yo, bueno, ¿qué hago? Le dije a mi asistente, tú sabes hacer una hoja de vida, hagamos una hoja de vida, y la mandé, y bueno, ahí me empezaron, me entrevistaron, me trajeron a Lima a hacer una entrevista, a conocer a los accionistas y siguió el proceso y yo todavía pensaba, bueno, no, esto es raro, pero luego pensé, bueno, no me voy a jubilar en RCN, llevaba 14 años, ya era la directora y esto era desafiante, era conocer, era migrar
y migrar siempre, tú sabes que los más fuertes de las especies son los que son capaces de migrar. Entonces dije, pues bueno, y mi esposo me dijo, dale, adelante, porque eso es una ventaja, ¿no? Tener un marido inteligente que es capaz de decir, no te voy a cortar las alas porque te quedes aquí conmigo, y ya, pues aquí estoy, 11 años después. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clic. Buscalibre.com. 11 años. 11 años llevo. Sí. Tremendo. Un montón de tiempo ya. Mi hijo tenía 2 años, un poquito más de 2 años, y no, era chiquitito y no alcanzaba ni siquiera la baranda del ascensor, y ahora es un muchachón. ¿Qué fue lo que más te costó de poderte adaptar a Perú? Uy, hartas cosas. ¿Alguna? Me cuesta el cielo gris, Ok. me sigue costando. Que no salga el sol, no me importa el frío, pero el cielo gris es aplastante, ¿no? Ujú. Me cuesta que no sean cumplidos, porque yo soy pues cumplida como... Un relojito. Sí, trato de no hacer esperar a la gente, me avergüenza llegar tarde, y ese incumplimiento permanente, perenne y cínico me cuesta mucho, sí. Bueno, Entre tantas cosas. sí. Y en el tema profesional, por ejemplo, o sea, el ser extranjero y llegar a un país y tratar de hacerte un lugar, entre tanto, bueno, ya imagino gran animal televisivo y gente que estaba teniendo ya un lugar en la prensa peruana. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo tomaron los demás? ¿Y cómo lo tomaste también tú? Pues mira, yo creo que mi llegada al Perú ha sido un ejercicio de dominar el ego, que es muy bueno. Es como curso de yoga intensivo, como si me hubiera ido a un ashram. Pues porque llegué acá y la gente no tenía por qué saber quién era yo ni qué había hecho, y si sabía hacer algo en televisión o no, o en periodismo. Y entonces permanentemente me tocó demostrar, ¿no? Permanentemente me tocaba decir, bueno, no, yo sí alguna vez he hecho una nota, sí, yo alguna vez he hecho reportería, sí, alguna vez he hecho, pero más que decir, mostrar, ¿no? Claro. Cuando pasaba, bueno, poco a poco me fui ganando la confianza. Yo entiendo que es una cosa exógena, ¿no? Que llega ahí y que además pues no entiende el país, porque no es fácil entender el Perú, y no es fácil si uno no ha estudiado el colegio, no ha estudiado geografía, historia del Perú, esas cosas que se aprenden de chiquitos. Pues es difícil cuando uno es grande, profesional, venir a aprender, ¿no? O sea, ¿cuál es la capital de Ayacucho? ¿No? Eso se aprende en el colegio, pero luego si ya vienes a trabajar como profesional, pues tienes que saber en dónde queda Ayacucho, ¿no? Y muchas cosas de la vida práctica, de cómo se va de un sitio al otro, cómo se dicen ciertas cosas aquí. Mira, lo de la traducción de peruano a colombiano y de colombiano a peruano todo el tiempo, pues costaba un poquito. Por ejemplo, en Colombia se dice en estado de embriaguez. Aquí se dice en estado de ebriedad. En Colombia se dice arma cortopunzante. Acá se dice arma punzocortante. En Colombia el apellido es Otálora. Aquí el apellido es Otárola. Entonces, todo eso es como hacer traducción simultánea permanentemente cuando escribes para... No hay un diccionario peruano-colombiano, ¿no? No hay, pero por ejemplo, en ¿Tú lo Colombia escribirías? se dice cáncer de hígado. Ok. Aquí se dice cáncer al hígado. Ese tipo de cosas, pues hay que aprenderlas. De ahí para arriba, pues muchísimas cosas de la idiosincrasia que son distintas, ahí nos fuimos acomodando, y la verdad es que la gente en América fue muy, muy amable conmigo, entendieron, terminaron diciendo palabras colombianas y yo diciendo palabras peruanas, y bueno. ¿Cuál es la que más usas ahora, de los peruanos al menos? Una palabra que nunca pensé usar, ¿Cuál? que es chancado. Chancado. Chancado y chancar. Cuando llegué me parecía tan feo el chancado, eso está chancado, y ahora digo, ay no, esto quedó chancado, ¿quién chancó esto? No, ya esto Que tiene múltiples significados, además, Sí, ¿no? sí. O sea, es cuando pones una nota por encima de otra, o sea, cuando dices, eso también, por ejemplo, es feo, está bien chancadito, ¿no? Ajá, También. eso. Sí, me imagino.
Y bueno, y cuando tú propones, o sea, justamente ya estando en América, el formato de tiempo de leer, ¿cuál fue la reacción de la gente cuando le dices, vamos con este formato, vamos a hacerlo? Lo haces por primera vez en 2012, me dices, en una feria del libro, testean cómo va el tema ahí, va más o menos bien, y dicen, bueno, da luz verde. Pero esa primera reacción, vamos a hablar de libros en televisión abierta, sabiendo además que cada vez pues los espacios culturales son menos, ¿no? Vamos a llegar a eso, pero ¿cuál fue la reacción? Pues mira, de mis jefes, nada, porque ellos me conocieron mi trabajo en Colombia y me dijeron, queremos que hagas esto también, ¿no? Yo dije, si yo quiero hacerlo, queremos que lo hagas en Perú, porque hace falta, eran conscientes de eso. Mira, tengo una anécdota sobre el estreno de la Feria del Libro, ahora que me dices cómo lo recibieron. Hicimos el programa, se editó y el estreno, digamos, el primer programa salía en un programa que había de 10 a 12 del día que conducía Christian Hudwalker. Entonces, le dijeron de la producción, da pase, por favor, a Tiempo de Leer, un microprograma que va a ir ahora. Y perdió los cabales. Se levantó, se puso muy molesto, se quitó el intercomunicador, se quitó el micrófono, se lo tiró al productor, se fue al escritorio del... Mira, nunca he contado eso. Le tiró el micrófono, le tiró el intercomunicador y dijo que nadie iba a pasar por encima de él. Y se largó, se fue, dejó tirada la presentación. Entonces pusimos otro presentador que estaba y al rato me llamó y me dijo, me equivoqué. Le dije, sí, te equivocaste. Y lo despedí. Entonces, pasaron años, dio una entrevista en una revista que había que se llamaba Ellos y Ellas. Y ahí me mandó un mensaje a través de la entrevista diciendo que se sentía mal de haber hecho eso, que se había equivocado y que le parecía simpático lo que hacía con los libros. Y bueno, yo lo volví a contratar en Canal N. Esa fue la única persona que, por lo menos abiertamente, se opuso o manifestó una cosa tan brutal como eso por el tema de los libros. Supongo que había gente que le parecía que era una ridiculez, porque hay gente que le parece que los libros son una ridiculez. Pero en general, en el Perú la gente recibió muy bien siempre lo que hacíamos. Y pues sí, era un espacio. Mira, a mí de las cosas que me da pena es que se haya perdido ese espacio en la televisión, que no haya nadie que haya recogido el guante, que a nadie se le haya ocurrido que hay un espacio que la gente le gusta leer y que hay que ayudar a que la gente se forme un poquito más, que no se puede seguir viviendo en esta anomia, en esta cadena de ignorancia a veces que se reproduce en la televisión. Y sí, me parece triste que en ninguna parte hayan recogido una idea que era interesante. Que solo se hable de libros en el Canal 7 es valioso, claro, lo que hace el Canal 7 en términos culturales, pero los canales, la televisión abierta y los canales de noticias deberían hacer un esfuerzo por eso. En sí no hay, ¿no? Programas culturales, o sea, creo que el último esfuerzo en cable fue quizás el de Gonzalo Torres, ¿no? El que justamente a la vuelta de la esquina, sí. Que también fue sacado del aire. Sí, no está... Ya no está más, pero ya no hay, ¿no? Pero espacios. Hay cine, ¿no? Fangasio, claro. Fangasio Juan Carlos Fangasio, claro. El placer de los ojos, que antes estaba con Ricardo Bedoya. Que lo hacía Bedoya, sí. Pero ahora no hay, Pero no hay libros, sí. ¿Tú crees que es casual, o sea, que justamente la televisión abierta en los últimos 5 años haya ido dejando paulatinamente de lado los espacios culturales? ¿Es una forma esa sediciosa también de mantener el control sobre las ideas? ¿Las ideas son peligrosas? Mira, yo creo que a la gente que manda le molesta mucho la gente que piensa. Uh-huh. Entonces, pues mientras, como me decía en una entrevista hace unos meses tal vez, Alberto Vergara, hay unos que solo quieren que haya consumidores, que consuman y callen, que no se quejen. Y claro, cuando tú formas criterio, cuando formas pensamiento crítico, cuando formas gente que ve que el mundo tiene
otras cosas, que hay otras fronteras, que hay otros límites, que hay otras realidades, pues es gente que es insumisa. La gente que lee es más insumisa que la gente ignorante. Y entonces, claro, pues no digo que sea deliberado, pero conveniente sí. Conveniente, ¿no? Es una forma de controlar, de cierto modo, ¿no? Es conveniente que consuman y callen. Ujú. Pan y circo para las masas. Poco pan. Poco pan, cada vez menos poco pan, ¿no? Sí. Está caro el pan. Sí. Ha subido. Bueno, ahora estás en Epicentro. Justamente el formato de tiempo de leer se transformó en hora de leer. ¿A qué Sí. se vio el cambio de nombre? Bueno, mira, yo hice tiempo de leer en Colombia, se llamaba así en Colombia, y cuando vine, pues lo hice en Canal N y pues como corresponde, inscribimos el nombre a nombre de Canal N. Ve, ahora pienso que no sé hasta cuándo estaba inscrito, pero cuando salí de América, cuando me despidieron, les pedí que me cedieran el nombre, porque yo sabía que por lo menos si iban a hacer una sección de libros no sería con el nombre de Tiempo de Leer, y no me lo cedieron. Y yo podía haber dado una pelea por ese nombre, pero a mí no me gusta pelear. Entonces dije, bueno, entonces hagamos otra cosa, y le pusimos Hora de Leer, y ahí funciona, y la gente escribe, y bueno, no es el programa más visto de Epicentro, ni muchísimo menos. Yo entiendo que no es para público masivo, pero quienes se ocupan de los libros, a quienes les interesan las lecturas, y los promotores de escritores, de autores, pues siempre nos buscan, ¿no? Me mandan libros, y sobre todo tengo el inmenso placer de entrevistar a escritores y de conversar con ellos, de encontrar nuevas lecturas. Así que yo soy feliz de hacer Hora de Leer. Tú sabes que a mí siempre me dicen, o sea, ¿cuál es la mayor ganancia que obtienes por hacer buen librero? Esto. O sea, conversar con gente, o sea, con la que quizás en algún momento dije, pucha, qué lejano que se ve esto, qué lejos que se ve. O sea, haber conocido autoras, autores. ¿Qué es lo más lindo que te ha pasado haciendo tiempo de leer, ahora hora de leer? Si es que tú puedes resumir todo eso en un momento, ¿cuál dirías? No, muy difícil, ¿no? He tenido muchos momentos entrañables, digamos. Entrevisté a Elena Poniatowska en su casa y fue tan cariñosa conmigo, tan amable. En ese mismo viaje entrevisté a Guillermo Arriaga, que nos esperó 1:30 porque nos cogió un tráfico atroz en México, como se sabe que es, y fue amable, esperó, nos recibió en su casa. No, mucha gente muy linda. Yoconda Belli la he entrevistado varias veces. En Arequipa la última vez, tan conmovedor todo lo que está pasando en Nicaragua, todo lo que me contó de cómo se sentía, de cómo se siente no poder volver a tu país, ¿no? Momentos muy lindos he tenido entrevistando gente. Tú sabes de qué te hablo, porque Sí, lo sí. has vivido así, es lindo. Ay, claro, hay unos que son unas vedettes antipáticos, ¿no? ¿Te ha tocado alguno, por ejemplo? Sí, claro, me han tocado, pero los más son los otros, los Son más de amables. los otros, ¿no? Que sobre todo, mira, yo siento que los escritores también pobres, a veces les toca, ¿no? Cuando hacen ronda de periodistas, pues obviamente todos hacemos casi las mismas preguntas si hemos leído el libro. Algunos dicen, ¿me puede contar de qué trata su libro? Bueno, yo no estoy en ese grupo, pero O sea, que detesto esa pregunta también. en el grupo, claro, pero en el grupo de los que leímos el libro, pues es fácil que las preguntas coincidan y tienen que tener paciencia y volver a repetir la respuesta, ¿no? Pero lo que sí noto que es evidente es que cómo agradecen cuando quien los entrevista ha leído el libro. Ujú. Porque es que se nota cuando uno ha leído el libro, ¿no? Es de Borges la anécdota famosa de tranquilo joven, yo tampoco he leído todos mis libros, ¿no? Sí, efectivamente. Que ser capaz de ir a entrevistar a alguien sin leer el libro es muy audaces son. Yo probablemente mi problema sea inseguridad, no soy capaz de enfrentarme a un escritor sin leer su libro, a hablar del universo, no. ¿Te ha tocado rechazar entrevistas de por los eso? libros. Sí, claro, mucha gente me escribe, mira, está el escritor, no he alcanzado a leer el libro, no he leído el libro, no puedo entrevistarlo. Ujú.
Aunque, claro, pues la gente maledicente dice, ella solo lee las contracarátulas del libro. Bueno, tú has visto cómo son las contracarátulas del libro, que no cuentan nada, ¿no? Y si buscas en Google, hay muchos que solo la contracarátula la repiten una y otra vez. No te da para hacer una entrevista de 10, 15 minutos no al día puedes solamente con una contraportada, no se puede. No puedes, claro. Sí, o sea, es muy azaroso decir eso. A mí, por ejemplo, lo que me pasa siempre es, yo les digo a las editoriales, si me vas a mandar el libro, mándamelo por lo menos con 1 o 2 semanas de anticipación para poderlo leer. O sea, hay editoriales, no voy a decir cuáles, que me quieren enviar. Lo entrevistas mañana, te mando recién el libro. Le digo, no, eso me parece poco serio. No. O sea, no se puede hacer eso. Sí. O sea, pero bueno, ahí la gente pues ahí habla, ¿no? A veces dice cosas, ¿no? Sí. Y opina, como dije siempre, ¿no? Lo que no todo el mundo tiene es tiempo, y el tiempo en este sentido se ha terminado para esta entrevista. Quiero agradecerte enormemente, Clara Elvina, por tu tiempo, por haber venido aquí y sobre todo por la conversación, que yo creo que las buenas conversaciones siempre se agradecen. Ay, no, muchas gracias a ti, felicitaciones por el buen librero, porque veo lo que haces y bueno, es un gran esfuerzo hablar de libros en un lugar en donde no hay tanto público para eso. Te felicito y te deseo lo mejor siempre. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, que no los agarre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.